Sean bienvenidos al resumen Picardo hecho por mi zona de réplica del FMS Internacional 2026. Empecemos por el principio, obviamente, mi modo que empezar por el final, y esto es los emparejamientos. Y desde ahí se veía fallas en el sonido y falla en el video, literal, apenas habíamos empezado. Y en el emparejamiento muchos se cagaron, ya que sabían que Asesino siempre elige la primera batalla y nadie quería enfrentar al local en primera ronda. Pero lástima le tocó a Kajei porque ningún otro se animó y fue la única opción que quedaba. Pero después de ahí, gracias a algunos que no se acobardaron, como ejemplo Azuki, que eligió al menor en primera. O sea, vaya ovarios tiene esa chica. Muchos decían que era preparada, que se la había preparado en los comentarios, pero quién sabe. Eso sí que fue un batallón. Pero lástima que se perdieron batallones, por ejemplo, Larry contra el menor, que hubiera sido épico, una revancha legendaria. Pero al menos tuvimos a Suki versus el menor, que fue otro batallón. Y luego de eso pasamos a una especie de cipher o algo así de batallas de tres contra todos, o sea, de todos contra todos, que se llamaba como una especie de batalla de cobardía. No entendí muy bien el formato, pero bueno, Teorema estaba más perdido que, no sé, no se me ocurre nada, pero Teorema no sabía qué hacer ahí. Y luego pasamos a la primera batalla. Y como era de esperarse, la primera batalla fue Asesino versus KG. Pero aquí no fue una masacre como yo creía, ya que KG se plantó muy duro a sinceridad. O sea, literal, no se achicó contra Asesino. Pero obviamente todos sabíamos el resultado, Asesino iba a pasar por encima. Entonces ganó Asesino sin ninguna réplica. Y la segunda batalla fue Código versus Ballesté, que fue para mí uno de los mejores batallones de la noche. O sea, literal, tenían ambos un flow excelente, literal, muy pulidos de parte de ambos, el cual podría llevarse cualquiera para mí, pero en este caso ganó Código. Y luego teníamos a Chuti versus Stuart. Literal, Stuart eligió a Chuti, o sea, literal, tenía muchas ganas después de su revancha en de FMS España. Pero en esta ocasión, obviamente, como era de esperarse, gané a Chuti fácilmente, sin ninguna réplica ni nada. Y luego teníamos a Maritea versus Arcano, una batalla un tanto moralista, por así decirlo, pero muy buena batalla de parte de ambos, en el cual gana Arcano después de una réplica. Para mí iba por otra réplica, pero bueno, todo bien. Y luego teníamos Éxodo versus Acertijo. Éxodo tenía un flow impecable como siempre y una coherencia excelente. Y luego teníamos Acertijo, que el Acertijo es cómo llegó a esta Inter. Pero bueno, después de un batallón se la lleva Éxodo fácilmente. Luego tenemos a Larrix versus Teorema, duelo de filósofos. En esta ocasión, Larrix estuvo superior a Teorema, como muchos esperábamos. Nada, mentira. Ya que, no sé, Teorema no tuvo un buen día, no se encontró, por así decirlo. Ya que últimamente ha estado como medio perdido y obviamente sabemos que iba a hablar de su terminación, ¿verdad? Pero después de eso tuvimos otro batallón, pero en esta ocasión ganó Larry fácilmente. Y luego de esa batalla tuvimos otro batallón, que fue Azuki. No, espérense. ¿Qué fue Gueto versus García? Ahora me acaban de comunicar por los audífonos que me acaba de equivocar. Entonces fue Gueto versus García, que Gueto estaba dominando, por así decirlo, en el primer minuto libre, pero luego de un asombroso minuto libre, se cayó en el segundo minuto. Nadie sabe qué intentaba hacer. Solo diré una cosa, por ejemplo, y luego de eso García lo usa para terminar de aplastarlo y llevarse la victoria. Y luego de esa batalla tuvimos otro batallón, que fue Azuki versus el menor, que muchos esperamos esta batalla, pero obviamente el resultado iba a ser el menor, aunque Azuki jugaba de local. Y luego de esa tuvimos los cuartos, que fue Asesino versus Código, la revancha del otro año que fue la final, pero en esta ocasión ganó Asesino fácilmente, sin ninguna réplica ni nada por el estilo, pero Código dio una buena participación. Y luego tuvimos un duelo de españoles, Arcano versus Chuti, otra final que también se repitió en FMS. España, pero en esta ocasión ganó Chuti fácilmente, como era de esperarse. Y luego otro batallón y otra revancha de Red Bull Internacional, Éxodo Lirical versus Larry. Muchos se quedaron que fue Tongo, y en esta ocasión tu Éxodo tuvo la oportunidad de comprobar que sí fue Tongo porque le ganó en esta ocasión fácilmente. Y luego tuvimos
otro batallón de la noche, Gasir versus el menor. Mucha gente dice que fue Tongo, otras que no, que merecía más, etcétera, etcétera, etcétera. Y acusaron a Gasir de saberse la vida personal de sus rivales. Increíble, ¿quién lo diría? Gasir tirando personales. Y gana el Gasir, así mismo como lo dice. Ganó Gasir fácilmente, nada, mentira, después de otro batallón que se dieron, gente. Y luego tenemos Asesino versus Chuti, que fue uno de los batallones también de la noche. Otra revancha. O sea, siempre es un deleite escuchar a dos OGs dándose duro, como siempre, pero en esta ocasión ganó Asesino y Chuti se quedó en semifinales. Y luego Gasir versus Éxodo. Éxodo Lirical dio la sorpresa de la noche, eliminando a Gasir, que era otro de los favoritos al campeonato. Pero muchos dicen que fue Tongo, otros que no, pero nadie lo sabe y acusaron a Gasir otra vez, que no se sabe la vida personal de Éxodo, por eso perdió contra él, pero quién sabe. Y luego tuvimos la gran final, que fue Asesino versus Éxodo Lirical. Increíble cómo Éxodo llegó ahí, pues porque tiene un nivelazo, literal, me sorprendió. Una coherencia excelente en cada línea que te tira. Y luego de esto, un batallón increíble que para mí era réplica o Éxodo Lirical, se la lleva Mao, pero no hay queja porque Mao es uno de los grandes referentes de esta disciplina. Y felicidades por su tricampeonato, el primer tricampeón internacional de la historia. Felicidades, Mao. Y ya esto fue todo por esta infamous internacional, perdonen el discurso que di, pero es que Mao siempre